Hola hermanos, yo soy Facundo García y este es el canal del Personalista. Hoy nos toca ver Persona y Acción en Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, es decir, Juan Pablo II, nació en el año 1920 y murió en el año 2005. Participó de la Escuela Ética de Lublin en Polonia desde el año 1954, cuando empezó a dar clases allí, hasta que asumió como papa en el año 1978. Karol Wojtyla escribió Persona y Acción en el año 1969, que fue una de las grandes obras que escribió en diferentes años hasta que fue llamado papa. Él pensaba y se preguntaba en esa obra cómo encontrar un fundamento, una ética que se está desmoronando. ¿Cómo hacemos? Él propuso un método para hacerlo en Persona y Acción. Lo esencial era primero explicar qué tipo de experiencia estamos analizando. ¿Es una experiencia ética? ¿Una experiencia mística? ¿Una experiencia estética? ¿O una experiencia moral? ¿Es una experiencia del hombre? A partir de esa experiencia, dar ejemplos de experiencias particulares para llegar a alguna conclusión a través de la inducción. Así, mediante la inducción llegamos a diferentes unidades de sentido. Aclaro que puede ser que haya unidades de sentido y subunidades de sentido que dependen de ella. Y esas unidades de sentido se expresan como vivencias formuladas, más allá de los ejemplos, en un nivel más abstracto. El tipo de experiencia que elige Wojtyla es la experiencia de la moralidad o experiencia moral. Somos personas que realizamos acciones de carácter moral. ¿Cuáles son las experiencias particulares? En la vida encontramos una gran cantidad de situaciones para elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, me están por matar. Tengo que defenderme. ¿Qué hago? ¿Me defiendo o no? Otro caso. Soy un animal que está protegiendo a una familia judía. Si no la defiendo, se va a morir. Pero si la defiendo, quizás maten a mi familia. ¿Qué hago? Decisiones que son muy difíciles. Algunas veces son más claras, otras veces no. Pero son situaciones en las cuales se ponen en juego una decisión responsable con consecuencias. Y esas experiencias llegan al núcleo de dos vivencias formuladas, que son la experiencia del hombre actúa y la experiencia de lo que sucede en el hombre. ¿En qué consisten estas vivencias formuladas? Partamos de los ejemplos. En toda experiencia moral hay algo que me sucede y me motiva, y algo que puedo y debo hacer. Decidir. A este alemán lo que le sucede es que estaba en riesgo su vida y también la de su familia judía que protegía. Esa es la motivación. O sea, tiene como motivación lo que pasa a su familia y lo que le pasa a esas otras personas que no son de su familia. Y está como decisión la elección que debe tomar entre mantenerse firme y esconderlos con el riesgo de que maten a su familia o no hacerlo. También podemos dar otro ejemplo, para seguir con la experiencia particular. Un empresario que tiene que decidir permitirle a sus obreros cobrar y que quiere que quiebre la empresa o hacer el ajuste. Sacar obreros y que la empresa subsista. Son todas decisiones en las cuales hay algo que sucede y hay algo que debo hacer. Entonces, hay varias unidades de sentido dentro de la experiencia del hombre actúa. Vamos a ordenar las propiedades ontológicas dentro de los 4 capítulos de Persona y Acción. Y es conciencia y operatividad, integración, trascendencia y participación. Empecemos por el primero, conciencia y operatividad. La primera propiedad ontológica es la reflexibilidad. Al actuar, yo soy consciente de mi acción y mi mismo en una autoconciencia directa y a la vez. Por ejemplo, volvamos al ejemplo. En el caso del alemán, quizás él tiene conciencia de lo que debe hacer. Quiere proteger a los judíos, pero quizás también tiene miedo. Tiene esa experiencia de sí mismo como el miedo. Está temblando, pero tiene que permanecer firme. Esas dos experiencias de lo que debe hacer y lo que siente están a la vez en él. Segunda propiedad, la autoposesión. Según la autoposesión, cuando yo actúo, nadie decide por mí. Mi elección es intransferible. Por tanto, soy dueño de mis acciones y responsable de lo que hago. Volviendo al ejemplo del alemán. Quizás él, por miedo, quisiera esconderse para no decidir. Quisiera pasarle la responsabilidad a otro, pero no puede. Están llegando los de la SS. El ejército no tiene tiempo para llamar a nadie, y están escondiendo a los judíos rápido y puede delatarlos o puede no hacerlo. Tiene que decidir rápido,
y es él el que debe decidir. Aunque se quiera esconder, es el que debe tomar la decisión y nadie lo va a reemplazar porque es dueño y responsable de sus actos y puede tener consecuencias. Tercera propiedad ontológica, autogobierno. Por el autogobierno no me dejo llevar por ninguna emoción pasajera y me conquisto a mí mismo. Volvamos al caso del alemán. Quizás este alemán se sienta bronca porque se arrepiente de tener que proteger a esta familia judía. Siente bronca y esa bronca lo mueve, lo motiva a realmente delatarlos. Por más que lo quiera hacer bien, si se deja llevar por el miedo, quizás titubee, y por ese titubeo pueden llegar a matarlos a todos, así que tiene que autogobernarse. Por la autodeterminación, elijo la finalidad de mi acción. Al actuar elijo la finalidad, que puede ser psicológico o lo social, que puede determinarme o no. Soy yo el que determina la finalidad de mis acciones y por tanto soy responsable de ellas. Para Boktila, lo fundamental no está en esos condicionamientos que existen, pero no al punto de elegir por mí e imposibilitarme para elegir responsablemente. Pero la autodeterminación no implica solo responsabilidad, sino también libertad en muchos ámbitos de la vida para elegir la vocación, los gustos, la profesión, que no implica una decisión moral en sí misma, sino que la persona elige en plena libertad y Dios le da esa libertad para elegir. Volviendo al ejemplo del alemán, podemos decir que si bien en ese momento se encuentra una decisión moral en la que algo es correcto y algo no es correcto, muchas de las decisiones que lo llevaron hasta ahí no fueron de carácter moral necesariamente, como pudo ser la mujer con la que él decidió casarse, la profesión, y todas esas que eligió con la que se autodeterminó acerca de todas esas cosas que quería hacer para su vida. 5. La estructura autoteleológica, del latín telos, que es fin. Al actuar sobre un objeto o sobre una persona, no solo transformo la realidad, sino también me transformo a mí mismo y me hago más perfecto solo si mis acciones son buenas. En el caso del alemán, proteger a la familia judía es una decisión totalmente meritoria, que lo pusieron contra la espada y la pared. Y si lo hace realmente lleva el mérito y el honor, pero no solamente un honor externo, sino que también se perfecciona como el oro en el crisol. Sigamos con el segundo capítulo, que es la trascendencia de la persona en la acción. Una segunda unidad de sentido que integra las propiedades ontológicas como subunidades de sentido. Primero, la trascendencia horizontal. Soy capaz de trascender en mi acción. Solo a través de mi acción puedo salir de mí mismo, de mis propios pensamientos interiores y de mis propios sentimientos, que no se concretan hasta que llega la acción. El alemán quizás haya tenido pensamientos heroicos en su momento y sentía respeto y cariño por esa familia que había guardado, pero quizás, si no actúa conforme a lo que sintió, se va a quedar en sí mismo todo eso. Nunca va a trascender a la acción, nunca va a hacer algo por otro que está más allá de sí mismo y su acción. Su pensamiento y sus sentimientos se van a cerrar sobre sí mismo. 2. Trascendencia vertical. Según la trascendencia vertical, solo a través de mis acciones doy a entender cuáles son los valores éticos importantes para mí y su propia jerarquía. Para mí, ¿qué es más importante? ¿Qué intereses son más importantes? Ahí se genera una escala de valores responsables cuando actúo conforme a mi valoración de las cosas. ¿Qué es importante para mí? El dinero, el poder, el placer, las riquezas, las personas que me rodean. ¿Qué gustos tengo? Ya veremos después cómo esa escala se puede ordenar alrededor de la persona. El alemán que protegió a la familia judía decidió que toda persona es valiosa independientemente de su origen o raza. Y los alemanes decidieron que lo que da valor a las personas es la raza. Una valoración racial es una valoración racista y discriminadora. Una jerarquía de valores pervertida. Tenemos por otro lado un tercer capítulo. Una tercera unidad de sentido que es integración y psiqui. En mi acción todos mis aspectos quedan integrados sin estar divididos entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. El alemán era un hombre sin doblez. Pensaba que debía defenderlos. Sentía afecto por estas personas y compasión, y los defendió en la acción. No se dividió. No se sentía una cosa. Pensaba otra y después no lo hacía. En ese sentido, la integración está en la unidad de lo que pienso, lo que siento
y lo que hago. El cuarto y último capítulo es la participación de la persona en la acción, en la que yo actúo con los demás haciendo comunidad y respetando las diferencias. Agréguese a esto que Juan Pablo II desarrolla en este capítulo una pequeña parte a la parte política. Pero no es acá donde se extiende, sino en las encíclicas sobre la doctrina social de la Iglesia y también cuando habla del bien común en otro libro. Sin duda que para el alemán, el compromiso con esa familia judía era un compromiso político, pero también contribuyó a su autorrealización, a que puedan sobrevivir para vivir responsablemente y poder llevar a cabo su vida por sí mismos, y no que tengan que morir en manos de esos asesinos. Todas estas propiedades ontológicas llegan a una verdadera unidad de sentido que es la dignidad humana. Yo, Facundo, soy valioso como persona porque soy único e irrepetible. Y nadie puede reemplazarme en mi vida. Nadie puede elegir por mí. Nadie puede sufrir por mí. Nadie va a vivir por mí. Soy intransferible. Mi experiencia es intransferible. Soy valioso como soy porque Dios me ama como un ser único e irrepetible. Y por eso también tengo una inmensa responsabilidad sobre la acción que nadie puede hacer por mí. Y así como es conmigo, así es con los demás. El otro es único e irrepetible y tiene su responsabilidad. Yo lo puedo ayudar a vivir su responsabilidad a través de la norma personalista del amor. Amarlo como ser único e irrepetible, afirmando no solo su libertad, sino también su responsabilidad. Ayudarlo a elegir responsablemente y a autorrealizarse en la única que tiene que podemos aclarar que la autoposesión no es tanto una afirmación de libertad, no al menos totalmente indeterminada, sino más bien una afirmación de la responsabilidad. Por lo tanto, la norma personalista del amor es el mandamiento evangélico por el cual tengo que amar a los demás y no usarlo bajo ningún concepto. Esto es porque tengo que ser respetuoso de la responsabilidad del otro demostrada en otras propiedades ontológicas. La única postura correcta para con los demás es el amor. Tratar a las demás personas como un fin. Por eso el filósofo Immanuel Kant pensó su tercera formulación del imperativo categórico. Él decía en esa formulación: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin, y nunca simplemente como medio. Eso dice Kant en la fundamentación para una metafísica de las costumbres. Al vivir la norma personalista, no solo soy responsable de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago, sino que sigo una escala de valores correcta y adecuada a la ética. Hay que afirmar que la dignidad humana, por sobre cualquier otra cosa, no puedo usar a los demás para obtener dinero. Como por ejemplo cuando un empresario contrata a un obrero y no le paga lo que le debe, sino que trata de recortar su salario para que el empresario pueda tener más. En segundo lugar, nunca debo usar a una persona, a una mujer en mi caso, para conseguir placer, sino que tengo que comprometerme con ella. Tampoco puedo usar un fundamentalismo religioso para matar a otra persona. Tampoco puedo usar al otro por mi imagen, para construirme una imagen mejor, olvidándome de los demás y de su valor. Tampoco puedo usar al otro pensando que soy más que los demás por las habilidades que tengo. Tampoco puedo usar al otro creyéndome más que los demás por lo que sé. Tampoco puedo usarlo al otro para conseguir poder. Nadie es superior a nadie y nadie tiene derecho a pisotear a los demás. Todo esto implica que estos intereses quedan subordinados al amor. Y así podemos estar sirviendo a los demás para que cada uno de nosotros pueda asumir su propia vida con responsabilidad y autorrealizarse. Y así podamos construir una civilización del amor. Esto es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Facundo García y este es el canal del Personalista.